Bienvenidos al aula virtual de formación ética. Hoy hablaremos de las acciones humanas. Quienes se han dedicado a estudiar y a entender las acciones humanas las definen como todas aquellas conductas individuales o grupales que se realizan con un motivo, es decir, que toda acción es un acto voluntario. Una acción implica siempre un motivo, una cuota de voluntad y otra de libertad para elegir entre actuar o no. Y se pueden identificar distintos tipos de acciones. Existen acciones que son individuales, es decir, una sola persona realiza la acción y con una motivación personal. Por ejemplo, cuando decidimos estudiar una determinada materia para poder aprobar un examen. Las acciones también pueden ser sociales. Se trata de acciones que pueden ser individuales o grupales, motivadas por las acciones de otras personas y en un contexto social. Por ejemplo, en las acciones grupales, varias personas realizan acciones. Pueden ser distintas o parecidas por motivos similares o diferentes, pero con cierta coordinación. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, algunos chicos pueden entrenar por diferentes motivos. Uno porque quiere ganar un campeonato y el otro porque quiere pasarla bien con sus amigos. Las acciones también pueden ser colectivas. Estas son las que se realizan por un conjunto de personas que tienen motivos similares y para lograr objetivos comunes. Por ejemplo, una marcha contra la discriminación. De todas las acciones, las que nos interesan especialmente son aquellas cuya motivación está referida a la conducta de otras personas. Nos preguntamos, ¿cuándo una acción es social? Cuando el motivo, es decir, el porqué y el sentido, el hacia dónde de la acción, tienen que ver con la acción de otra persona o grupo, o bien incidir en la conducta de otras personas. Es decir, que las acciones sociales implican una interacción entre las personas y los grupos. Por ejemplo, yo actúo así porque otro actúa de tal modo, o viceversa, actúo de una forma para que alguien se comporte de determinada manera. Y como las personas vivimos en sociedad, la mayoría de nuestras acciones son acciones sociales. Veamos dos ejemplos. Un ejemplo de una clase y otro de una campaña política. En la clase, la profesora sabe, por ejemplo, que el grupo que se sienta cerca de la ventana suele escuchar con atención, pero que no participa por timidez, que las chicas de adelante conversan mucho y que el chico nuevo se dispersa con facilidad. Sus acciones, que son preparar y dar la clase, esas son las acciones de la profesora, van a estar influidas por los comportamientos de sus estudiantes. Escuchar con atención, conversar, otros dispersarse. En el ejemplo de la campaña política, cuando una agrupación política organiza una campaña, que esa sería la acción social, se propone que determinado público, en este caso los ciudadanos, adopten ciertas conductas, por ejemplo, que los voten. Los ejemplos de la clase y de la campaña política tienen algo en común. Se proponen lograr un fin y los actores, en este caso la profesora y la organización política, eligen racionalmente cuáles son los medios más adecuados para lograrlo. En otros casos, lo que orienta la acción son determinados valores. Por ejemplo, uno de los chicos que se sienta junto a la ventana podría ayudar al compañero nuevo por solidaridad.
Otras acciones sociales no se definen por medio de la razón, sino por el afecto y las emociones. Por ejemplo, cuando salimos a celebrar el triunfo de la selección de fútbol argentino. Y por último, hay acciones que se relacionan con las costumbres, que están arraigadas en la cultura de la comunidad y actuamos como es habitual según lo indican las reglas sociales. En muchos casos, nuestras acciones combinan la racionalidad para lograr objetivos o preservar valores con las costumbres y las emociones. Desde su libertad, el ser humano se hace a sí mismo. Precisamente este carácter libre y abierto de la acción es lo que hace al ser humano responsable de sus actos. Cuando frente a una serie de acciones potenciales se decide por una alternativa descartando otras, es porque se descubre en ella un valor, es decir, algo que merece estima de parte nuestra, que nos gusta, que nos resulta útil, bello, verdadero, saludable, conveniente, justo, bueno. Los actos humanos pueden calificarse moralmente como buenos o malos. La moralidad puede fundarse en algo ajeno a la propia persona y entonces considerar que el obrar bien depende de principios o pautas dispuestas desde la sociedad, la religión o las costumbres, por ejemplo, y que esto determina lo que está prohibido o permitido. Por otra parte, la moralidad puede fundarse en la misma persona como una disposición interna que hace a la autonomía moral y entonces considerar que el obrar bien depende de la convicción del sujeto y de la coherencia entre sus actos y sus principios. Bien, espero hayan podido entender el tema y recordemos que siempre que ponemos en juego la libertad, podemos elegir entre distintas alternativas. La libertad de elección alude precisamente a la relación entre una persona y una serie de acciones potenciales.